Buenas noches tengan todos. Todo parece indicar que ha llegado la hora del antihéroe. No al nivel del Quijote, ni del Lazarillo, ni siquiera de Tony Soprano o Walter White. Pero algo es algo. En un mundo como el nuestro, que los más toscos, los más vastos dividen en perdedores y triunfadores, o peor, en superhéroes y supervillanos, el antihéroe se ha deslizado de puntillas como para no molestar demasiado. Y más le vale, porque ya hay suficiente rencor social acumulado, suficiente. Este sábado, cuando todo terminó y estaba en casa a salvo, me preguntaba ¿por qué me interesa ver Joker, la película protagonizada por Joaquín Phoenix? ¿Por qué? No es porque haya ganado el León de Oro en la Mostra de Venecia, a mí, ni porque esté entre las películas mejor valoradas de la historia del cine, ni siquiera por el aluvión de críticas de los que aseguran que alienta la violencia y que por tanto podría propiciar tiroteos masivos durante las proyecciones. Mi interés por Joker es por el Joker mismo, por ese hombrecillo gris, obtuso y ordinario, amoral y lamentable que Phoenix encarna. Es un payaso que le pagan por hacer reír, como el que uno se topa en cualquier esquina, en cualquier semáforo, anunciando una tiendecita que Amazon se ha tragado, una más. Ignorado y acosado por todos, el Joker termina reducido a una criatura monstruosa que, sin embargo, quiere que le quieran, que le miman, como nos pasa a todos. Conseguí ver solo los primeros 10 minutos de la película, antes de que sonara una sirena y una voz grabada de azafata bien entrenada que pedía que abandonáramos la sala por una situación de emergencia. Una falsa alarma, aparentemente. El primero en reaccionar fue mi hijo, por cierto. En la pantalla quedó congelada, durante unos segundos, la cara de Joaquín Phoenix, sonriendo. Y luego, desapareció, sin haber conseguido que le quisieran un poco más. Como nos pasa a todos. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque últimamente está costando más. Muchísimo más. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Alan Rivera Prieto, buenas noches. ¿Ya usted vio Joker? Sí, la vimos justamente hace 2 días conmigo. ¿Y qué le pareció? ¿Bien? Me pareció muy buena la película, excelente. Bueno, la a ver si los energúmenos me dejan terminar de verla. A ver. La actuación de Joaquín Phoenix está sublime, sí. Excelente, extraordinaria. Bueno, el escritor y periodista Alan Rivera Prieto es fundador y director ejecutivo de la Cumbre Nacional de Inmigración. Fue hasta hace poco, comienzos de 2018, el editor nacional de asignaciones de la cadena estadounidense NBC Telemundo. ¿Qué significa eso? Que por sus manos pasaba toda la información que luego se le ofrecía a los televidentes. Es el responsable de este libro, Ilegales, verdades y mentiras en un país de inmigrantes. Mi primera pregunta es, ¿a quién usted cree que le interesa un libro como este en un mundo en el que todo parece indicar que nadie quiere a los inmigrantes? Bueno, Camilo, primero muchas gracias por invitarme a tu programa. Favor. Es un honor para mí estar aquí. Por Dios. Te aprecio mucho como periodista. Gracias. Bueno, yo creo que le interesa a todo el mundo y en un país de inmigrantes le debiera interesar a todos los que viven aquí en Estados Unidos. ¿Ha mandado ejemplares a la Casa Blanca? Sí, he enviado un mensaje a la Casa Blanca en español, pero por supuesto, como sabemos que nuestro presidente no habla español, ya está lista la edición en inglés para enviársela también. Ese es un buen punto. Está bien. Y a todo el Congreso, además, porque el libro se llama Ilegales, entre comillas, precisamente porque la palabra ilegales es una palabra que no debe usarse para hablar de inmigrantes. Aquí lo tenemos prohibido, ¿eh?
En esta casa en CNN nunca decimos ilegales porque consideramos que ningún ser humano puede ser ilegal. Claro. Puede ser alto o bajo. Chaparro, pesado, gordo, delgado, soberbio, jugador de golf, pero no ilegal. Pero no claro, ilegal. No. Exactamente. Y todo el primer capítulo del libro da esa explicación desde varias perspectivas, ¿no? Histórica, de la perspectiva del sentido común, ¿no? Desde la filosofía del lenguaje, y desde la economía y desde el derecho también. Todo el primer capítulo es un alegato a favor de los inmigrantes de cualquier condición. Porque usted mismo es inmigrante. Yo soy un inmigrante. ¿En qué año llegó usted al país? Yo llegué hace casi 17 años a los Estados Unidos y cada persona tiene una vía de llegar a este país y entonces hay que respetar las posibilidades que tiene uno de llegar aquí. Además, uno no sabe lo que va a pasar con las generaciones subsiguientes de personas. En el libro hablo de historias también. Las historias las uso para poder introducir a temas específicos que atañen a la inmigración, sobre todo el tema económico, que es la base fundamental de la inmigración. Porque la inmigración es un asunto económico, ¿no? Es un asunto de economía, 100%. Y ese es el problema que existe en un país como este, que es un país de inmigrantes, cuando la inmigración está siendo tocada como un problema policial, como un problema de seguridad nacional, cuando no es un problema de seguridad nacional, es un asunto de la economía, porque es la microeconomía del hogar la que hace a una persona salir de su país para buscar un horizonte mejor. Los casos de política, de persecución política existen, los refugiados existen, por supuesto, y los vemos todos los días, pero el porcentaje es muy ínfimo alrededor, a comparación de las personas que se van a otro país simplemente porque quieren vivir en paz y vivir mejor. Entonces la primera premisa es que el tema de la inmigración es un asunto netamente económico. Que lo politicen, ya esa es otra historia. Es ese problema, porque cuando no se toca desde el punto de vista económico se tergiversa la naturaleza de la inmigración y por lo tanto no se entiende cuál es el flujo necesario que la economía está proveyendo a la inmigración. No sé si me dejo entender. Perfectamente. La idea es que cuando crece la economía, va a crecer la demanda de trabajadores en el mercado laboral. Y si esa demanda no está cubierta por la PEA, por la población económicamente activa, inmediatamente la inmigración que viene al país va a ocupar esos puestos de trabajo que no puede llenar la población económicamente activa nativa. Pero no les va a quitar los puestos de trabajo. No quita trabajo. Porque en el programa de hoy vamos a, de alguna manera, a significar y a desbaratar algunos mitos, los más contundentes, digamos, sobre lo que dice la ultraderecha en torno a la inmigración y lo que dice la ultraizquierda también. Porque a los ojos de la ultraizquierda todos los inmigrantes son angelitos de Dios. Y no lo son. Y no lo son. Claro. Aquí hay, como en todo, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? De buenos y malos. De buenos y malos. La fobia que siente el poder por los inmigrantes es por los inmigrantes en sí mismos o porque la mayoría de los inmigrantes son pobres de solemnidad. No entiendo bien la pregunta. ¿Tú te refieres a cuando dices la fobia que siente el poder? La fobia que siente el presidente Trump. Okay. Que siente cualquier presidente de la ultraderecha. Yo pienso que él, y lo digo en el libro... ¿Es porque son gente pobre que está entrando? Yo no voy a juzgarlo a él. Yo lo que puedo decirte es que él está mal asesorado en el tema inmigratorio. Y él debiera saber perfectamente que es un asunto de economía. Es que, perdón, un momentico, Alan, no quiero que le juzgue, pero sus padres llegaron de Alemania, sus mujeres son inmigrantes. Exacto. Sus hijos son de mujeres inmigrantes, o sea, al margen de si usted quiere juzgarle o no, o si tiene asesores o no, es un anciano de 70 y tantos años que sabe de qué va el mundo. O sea, sí, voy a repetir, a repreguntar, ¿Donald Trump no quiere a los inmigrantes porque son pobres? Si todos llegaran con Rolex y vinieran de Ginebra, ¿los dejaría entrar y aplaudiría su entrada? No estoy seguro que sea así, pero de lo que sí estoy seguro es de que él sabe perfectamente cuál es la naturaleza de la inmigración, solo que él usa el tema inmigratorio de manera política para ganar votos. O sea, a lo mejor en el fondo el señor quiere a los inmigrantes, pero... Es que no lo sé porque no estoy dentro de él. Él parece, por el lenguaje que usa y por las formas que usa, que él no le gustan los inmigrantes, pero no le gustan cierto tipo de inmigrantes. De hecho, hay muchas evidencias que grafican cómo él ha maltratado a determinado tipo de inmigrantes. Porque si el inmigrante es blanco, es rubio y ojos azules, no tiene ningún problema. Pero si es negro, o si es de piel morena, o si es trigueño, él ha hecho declaraciones
agresivas contra inmigrantes de ese tipo de etnia. Entonces, obviamente, pero lo que él hace es usar el tema inmigratorio para ganar votos. Ahora, así como el tema del muro, perdóname, así como plantear que el muro va a ser una solución a la inmigración no autorizada, que es la correcta forma de llamar a un inmigrante que no tiene una autorización para estar en el país, es un cuento, pues. Es que claro, hay un negocio detrás de eso, y eso está en el libro. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares. O sea, el muro que el país gasta en la frontera va a parar la inmigración. No va a parar la inmigración. De hecho, no la ha parado. Yo tengo acá entre tanto papel que traje. ¿Cuánta plata dijo usted? 4.000 millones de dólares anuales. Más de 4.000 millones de dólares anuales se gasta el país en la frontera sur. Y hay ya un summit, una cumbre de seguridad desde hace aproximadamente 10 años que se realiza cada año, y cada año crece más en la frontera sur, en alguno de los, en alguna de las ciudades fronterizas. Es un pastel suculento, por supuesto. Hay mucha plata ahí. Es un negocio, y no solamente en eso. En el libro vas a encontrar estadísticas de cuánto dinero es el que está alrededor del negocio de las cárceles para inmigrantes indocumentados. Y lo cuento con una historia. Es un negocio privado también, ¿no? Por supuesto. Las tres principales empresas no lo sabe. Son miles de millones de dólares. Y a los sheriff, muchos sheriff de ciudades donde hay muchos inmigrantes que no tienen autorización, les exigen una cuota de presos, y ahí caen los que son no autorizados y también los que tienen papeles, porque tienen cara de... Y han caído ciudadanos estadounidenses también. Exacto. Porque la estulticia es tan grande, la intolerancia es tan grande que han caído ciudadanos estadounidenses. Lo que pasa es que tienen mi pinta. ¿Quién va a decir que yo soy estadounidense? Yo soy estadounidense, soy tan americano como la Coca-Cola, hello, pero tengo esta pinta. Por cierto, antes de ir a una publicidad, es importante decir esto porque es un hecho. Y en este programa nos movemos sobre todo con hechos. El presidente alucina a los inmigrantes, pese a que su familia es una familia de inmigrantes. Sí. Pero además les da trabajo a los inmigrantes que no han regularizado su situación en el país. Trabajan en sus hoteles como siervos de la gleba, y eso lo sabe todo el mundo. Él sobre todo lo sabe. Publicidad y estamos de vuelta. Entramos ya en el minuto 15, seguimos hablando momentáneamente de los inmigrantes y la fobia que se siente por los inmigrantes. Y después vamos a tratar de responder una pregunta que alguna gente se hace y que deberíamos hacernos todos, pero sobre todo ellos, los que están arriba, los que mandan. ¿Por qué los políticos son uno de los personajes más despreciables en el mundo de hoy? Si todos no son malos, ¿por qué a todos o casi todos los resulta tan despreciables, tan desechables? Porque algunos incluso los asquean. Ariel Rivera Prieto pregunta. Alan, perdón. ¿Por qué resulta tan rentable el miedo a la inmigración que propala sobre todo la ultraderecha en cualquier país del mundo hoy? Porque está en la naturaleza del ser humano rechazar lo que probablemente puede sentir como una amenaza. ¿Por qué no lo conocen? A su statu quo. ¿Por qué no lo conocen? Tú vives en un barrio normal, y de repente llega un vecino y se comportan... Con un turbante y uno dice, wow. Exacto, y tú dices, ok, ¿quién es este vecino? ¿Me entiendes? No, de repente no va a venir a tocarte la puerta con un pay de manzana. Probablemente venga con una macluba, ¿no? Y te lo invite si es una persona. O el cubano te trae unos pastelitos guayaba y uno dice, bueno, ¿de qué va esto? Claro, pero entre los latinos digamos que es como sí, más fácil, ¿no? Yo creo que sí. Somos, y sobre todo aquí en Estados Unidos, los latinos dejamos un poco de ser de nuestro país para convertirnos en latinos. Eso quería preguntarle, latinos, señor. ¿No? Quería preguntarle, ¿los inmigrantes en este país se integran a los Estados Unidos? Porque en Europa tenemos casos muy concretos, en Francia, sobre todo en los bolsones de pobreza, las grandes ciudades francesas, en que los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes musulmanes, deliberadamente no se integran en la vida francesa. En el caso de Estados Unidos, ¿los inmigrantes nos integramos deliberadamente en la vida estadounidense? Yo te lo respondo con la dedicatoria que hice en el libro, que está dedicado a la memoria de mi esposa que falleció, pero también a mis hijos Belén, Nicolás y Marta Isabela, que son un ejemplo vivo de la asimilación de inmigrantes a la cultura estadounidense. Con esto te respondo. Porque son peruanos y estadounidenses. Exacto. Y se llegan a asimilar
y ellos han vivido más tiempo aquí. De hecho, la última nació aquí. Y ellos hablan más inglés que español, pero tienen el corazón peruano. ¿Por qué? Porque sus padres son peruanos, Claro, porque claro. conocieron al Perú. Y entonces sí hay una asimilación, pero no en el primer inmigrante que llega tanto. Uno asimila más porque a donde fueres haz lo que vieres, que porque te integras totalmente. O sea, ya la segunda sociedad. generación Es la que se integra Ya, más. ahí tenemos la foto con los nenes. Sí. Ahí están. ¿Cuáles son las 3 falsedades más contundentes sobre la inmigración que propala? Primero, la ultraizquierda. Porque vamos a dar caña aquí para todo el mundo, porque aquí... Acá le cae palo a todos. A todos. ¿Cuáles son las 3 mentiras más comunes que propala la ultraizquierda? Porque de acuerdo con la ultraizquierda y su prensa, todos los inmigrantes tienen derecho a estar en el país y todos son ángeles. Bueno, primero que todos son buenos y no todo inmigrante es bueno. Hay personas malas también que vienen y cometen delitos. Eso es uno. Segundo, que todos los que vengan se tienen que quedar como vengan y cuando quieran y como quieran. Y Eso que es- pueden entrar por donde entren. por donde entren y como sea. Ya. Eso está pésimo. Es más, hay organizaciones no gubernamentales que son también las grandes beneficiarias de todo este negocio de la inmigración no autorizada, que incentivan ese tipo de inmigración. Por ejemplo, las grandes masas que vimos que vinieron de Centroamérica fueron incentivadas por un tipo de un partido de ultraizquierda en Honduras. Y la tercera falsedad más contundente, ¿cuál sería? De la ultraizquierda. Bueno, la tercera falsedad es que necesariamente todos se tengan que quedar, ¿no? Que necesariamente todos se tengan que quedar, así no tengan autorización. Probablemente haya gente que se tenga que ir, sobre todo las personas que cometen delitos. ¿Y en la parte de la ultraderecha? En la ultraderecha hay varias falacias más, ¿no? Por Bueno, ejemplo, la que la son un ultraderecha lastre. tiene mucha imaginación en estos momentos, Sí. pero no. Ojo, porque no quiero que me truciden, menos hoy, que el día de hoy ha sido terrible. La ultraderecha tiene más imaginación ahora para combatir a la inmigración, pero no es peor que la ultraizquierda. Están ahí. Ahí se dan duro. A ver, ¿qué? Por Y ejemplo, se dan duro en el Congreso, porque ellos son los culpables del desorden que hay. Del dicen, desbarajuste no, de ellos dicen que no inmigración. son los demócratas, pero No, en fin. no, los Pero, por demócratas ejemplo, y los republicanos. ¿qué hay de cierto en que los inmigrantes vienen y roban los puestos de trabajo acá? Eso no es verdad. Eso no es cierto. El mercado que funciona... Pero saber, si este es el país del capitalismo, ¿cuál es la primera premisa del capitalismo? Que es el libre mercado el que organiza la economía. ¿Y qué dice la ley del mercado? ¿No? La ley de oferta y demanda. Es la que funciona también en el mercado laboral, porque el mercado laboral se comporta de la misma manera que un mercado de cualquier otro producto o servicio. Si tú prohíbes que entre en este momento, no sé, ¿qué te gusta a ti en particular? Leer libros de historia, por ejemplo, que prohíban los libros de historia. ¿Qué es lo que va a ocurrir de acuerdo a las leyes de mercado? Se van a encarecer, Van a subir de precio, pero si además los prohíben, va a haber un mercado negro, porque siempre habrá un Camilo para un libro Pero entonces, a hurtadillas hay que tú una consigas, contradicción ¿no? acá, porque la ultraderecha en el Congreso de los Estados Unidos es la que defiende a capa y espada el libre mercado. Por supuesto. Entonces hay una contradicción de base ahí. Total. ¿Qué otra falacia propala la ultraderecha? Y permíteme. De las evidentes. Bueno, esa es una. La segunda, que el inmigrante es un lastre para la economía del país. Eso es absolutamente falso. Y eso está probado. Aquí también en mi libro tengo un par de cuadros que muestran, no solamente, incluso el inmigrante que no paga impuestos directos, es decir, el que no le sacan del sobre nada porque le están pagando por fuera, está pagando impuestos indirectos. Cuando consume, cuando compra ropa, cuando va al cine, cuando compra un auto, cuando compra un teléfono, está pagando impuestos. Y el dinero además circula. Pero Alan, aquí se tiene la percepción de que, por ejemplo, los servicios médicos de esa gente lo tiene que pagar el contribuyente. Eso es ¿Hasta falso. qué punto Porque, es cierto? Eso es falso, porque una persona que no tiene documentos no tiene acceso a los servicios gratuitos del Estado. ¿El tema de la escuela? Igual. Pero es Igual, que hay estados por que ley sí lo hay permiten. que escolarizar a los chicos hasta una edad. Hay un capítulo donde hablo específicamente del tema de la escuela. Hay estados donde se permite que personas que no tienen autorización para estar en el país puedan estudiar y tiene un costo, es cierto. Pero ese costo se revierte, se reenvuelve en el devenir del tiempo cuando ese muchacho que estudia aquí y que sabe el idioma perfectamente, a diferencia de su padre, se inserta en el mercado laboral.
Por ejemplo, en el caso de los Dreamers, ¿no? El 75% de los Dreamers que lograron tener la autorización para estudiar y trabajar fueron contratados por las empresas más importantes del país. Los Dreamers son los chicos que llegaron en este país en un momento dado con sus padres. Llegaron muy pequeñitos. Muy pequeñitos, claro. Y gracias a una movida política que hizo Obama, que no hizo mucho por los inmigrantes, hay que decir, pero en este caso hizo algo, en una orden ejecutiva, entonces se le permitió que ellos estudiaran acá y tuvieron la oportunidad de trabajar. De hecho, donde yo trabajaba en una compañía que tiene estaciones de televisión, contraté a 4 Dreamers. ¿Y qué tal, chévere? Por supuesto. Eran unos chicos que trabajaban, pero excelente. Y así es la mayoría, quiere trabajar. Alan Rivera estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con marcada inclinación hacia la filosofía política. Este hombre es lo más parecido a un animal político. Lo va a demostrar en los minutos siguientes. La pregunta que queda en el aire es esta. ¿Por qué los políticos son uno de los animales, uno de los personajes más despreciables en el imaginario social en el mundo de hoy? Perdón el lapsus, que fue un lapsus. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. En el que va a entrar este programa en los próximos minutos, un lector del diario español El País le pide a los políticos lo que sigue, abro comillas: no traten de ilusionarnos, eso ya lo hacen mejor los magos y nos salen más baratos, cierra comillas. ¿Y usted qué le pediría a los políticos? Ya volvemos. Sur, el sábado, en CNN. Alan Rivero presenta hoy en Camilo su libro Ilegales. ¿Está en Amazon? Está en Amazon y está en la página del libro que se llama ilegaleslibro.com. Ilegaleslibro.com. Hay algo en el libro que me gustaría significar. Está en la página 60 y pico. Es un cuadro sinóptico que, pero en prosa telegráfica, dice todo lo que han hecho los demócratas y todo lo que han hecho los republicanos en los Estados Unidos por los inmigrantes. Y claro, depende de usted sacar lo que deberían haber hecho y no hicieron unos y otros. Ya eso le corresponde a usted. Alan, ¿cree usted que estamos viendo hoy la democracia de los idiotas, como dicen algunos analistas? Yo no sé si lo dicen por los votantes, por nosotros, o por los que nos dirigen o intentan dirigirnos a nosotros. No sé quiénes son los idiotas. En su opinión, ¿quiénes serían? Bueno, Winston Churchill decía que la democracia es un pésimo sistema, pero que no conocía otro mejor. Y a mí me parece que es una frase muy, muy cierta. La democracia tiene muchos defectos, pero no hay otro sistema mejor. Y nosotros tenemos que ser educados en el ejercicio de la democracia, es decir, tener tolerancia, que las ideas distintas no nos convierta en enemigos, porque podemos ser adversarios, pero no enemigos, claro. No tenemos que ser enemigos, sobre todo en un mismo país. Y además que la democracia es un proceso que por supuesto se pervierte, y se pervierte precisamente porque el ser humano se pervierte. Y así como el político puede ser malo, hay médicos malos, hay periodistas malos, hay abogados que son muy malos, y también hay empresarios malos como hay presidentes malos. Ahora, ¿no cree usted que hay una suerte de condescendencia, de paternalismo y de superioridad moral totalmente injustificada cuando desde la televisión, desde el púlpito, desde los periódicos constantemente se acribilla a los políticos y no se acribilla a los votantes que ponen a esos políticos ahí? Sí, porque en realidad los políticos son un reflejo del pueblo, como toda manifestación cultural de una nación. El otro día estaba aquí una persona que yo le decía, los pueblos tienen derecho a equivocarse y se equivocan. Me decía, yo no quiero decir eso. No quiero llegar a meterme con el pueblo. ¿Por qué no? Por supuesto. Nos equivocamos y nos equivocamos. El pueblo se equivoca y se equivoca mucho. El Congreso que acaban de cerrar en Perú lo puso la gente, lo puso la mayoría de la gente. Y esa es su decisión. Y si vivimos en democracia, pues hay que aceptar las reglas de la democracia. No puede estar cambiando las reglas. Es como que comencemos a jugar una partida de ajedrez y yo te cambio y te digo, no, ya el caballo ya no se mueve así. Perdón, pero ya no se mueve así. Entiendo lo que pasa también en Perú, los peruanos están hartos de los congresistas, ¿eh? Pero ellos los eligieron. La mayoría los eligió. Entonces se equivocaron eligiéndolos. Se equivocaron eligiendo. Pero yo recuerdo el año pasado cuando entrevisté al presidente Vizcarra, el nivel de
de hastío que tenían los peruanos con los congresistas era terrible. En las calles me decían, es que hay congresistas que nunca van a trabajar y algunos son analfabetos funcionales. Saben leer y escribir, pero a duras penas. Y se cambian de casaca constantemente. ¿Cómo voy a confiar yo en congresistas que se cambian de casaca constantemente? Entramos en Perú, que era más adelante, pero ya estamos en Perú. ¿Usted fujimorista? No. No. Yo soy aprista. Nadie es perfecto, ¿eh? Yo soy aprista. Yo soy militante del Partido Aprista. No, pero digo, no, como si hay gente fujimorista que no. No, porque el fujimorismo para mí no es una ideología, no tiene doctrina. ¿Qué es el fujimorismo? Su bandera es simplemente el personalismo del que significó uno de los desastres más grandes para el país, que fue una dictadura, que fue Alberto Fujimori, que hoy está preso. Pero la gente dice que hizo mucho bien por el país, que acabó con el terrorismo, que reordenó la economía. Dicen el país acabó con el terrorismo. El país acabó con la sociedad peruana. La policía fue la que capturó a Abimael Guzmán. Él, cuando atraparon a Abimael Guzmán, estaba pescando con su hijo en Iquitos. No tenía idea que iban a capturar a Abimael Guzmán. Eso lo hizo el GEIN, que es el Grupo Especial de Inteligencia, que se creó durante el gobierno de Alan García, durante el primer gobierno de Alan García, en las postrimerías. De hecho, antes que acabe ese gobierno, fue cuando encontraron el famoso video de Sorba el Griego, que sale Abimael Guzmán y toda la cúpula de Sendero Luminoso bailando Sorba el Griego. Eso se encontró en junio, un mes antes que fuera el cambio de mando. Fue un proceso. Lo de Alan García ha sido muy fuerte. De tragedia griega, ¿no? Muy fuerte, sí. Ha sido fortísimo. ¿Hay algún político en Perú que esté libre de polvo y paja con Odebrecht? ¿O todos están embarrados? Yo creo que no son todos los que son, ni están todos los que... Yo le pregunté eso mismo a Vizcarra, o sea, y el presidente decía, hay gente honesta, pero son más los deshonestos que los honestos. Ver, vamos a comenzar con Vizcarra, por ejemplo. No, porque usted es de la oposición de Vizcarra y no vamos a convertir esto en un mitin político. Pero yo lo que quiero hablar del país en términos generales. Pero Vizcarra también está involucrado. Porque su empresa contrató con Coirsa, que era una empresa 70% propiedad de Odebrecht. Y cuando le preguntaron, Camilo, si él sabía que esa empresa pertenecía a Odebrecht, él dijo, no, yo no sabía. Bueno, usted entenderá que yo no hago las relaciones públicas del presidente Vizcarra, pero... Yo lo sé. Pero de momento no hay ninguna acusación formal contra el presidente. No puede haberla tampoco porque él es presidente, tiene inmunidad. Bueno, lo que hay es una acusación. ¿Yo puedo acusar al presidente? Sí hay, eso sí. Yo puedo acusar al presidente, pero que no pase nada porque hay inmunidad. Claro, hasta que termine. El presidente de los Estados Unidos tiene un problema extraordinario ahora con la posibilidad de un juicio político, sí. Y vamos a ver qué pasa. O sea, la señora Cristina Fernández igual. O sea, la inmunidad les da una sombrilla legal que no es impunidad. Ya es otra claro, es inmunidad. Pero yo lo que quiero llegar es, más allá de las trincheras políticas, porque yo en eso... No, yo no iba con trinchera. Yo lo que te quería demostrar era que él también tiene varios procesos en curso. Entonces, ¿quién moraliza al moralizador? Yo lo que quiero saber, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta ahora, Mercedes Arauz. Sí, ¿qué puede pasar con ella? ¿Quién cree en ella? Realmente. Bueno, a ver, yo no conozco ¿Usted mucho. la conoce? La conozco, pero no mucho. Hay una foto suya. Ella presentó mi libro en Lima. Qué bien. Cuando presenté el libro en Lima. Pero ¿hay alguna No, porque no la conocía. Ella tuvo la gentileza de aceptarlo porque había presentado... Oh, miren, ahí está la foto. Ella presentó proyectos de hacer que los inmigrantes peruanos puedan tener un espacio en el Congreso. Ya. ¿Ok? Entonces, a mí me interesó, hablé con una persona que trabajaba con ella y le dije, oye, ¿tú crees que quiere estar en la presentación de mi libro en Perú? Porque yo lo quiero presentar en Perú, porque soy peruano. Y ella accedió. Y la conocí 5 minutos antes de que fuera la presentación del libro, porque fue cuando llegó. Y conversamos un ratito y ya. Y después la invité para que participe en el National Immigration Summit, en la Cumbre Nacional de Inmigración aquí en Estados Unidos, porque ella es una economista de muchísimo prestigio en América Latina. De hecho, fue graduada aquí, en la Universidad de Miami. Y conversé con ella en Palacio de Gobierno. La fui a visitar hace aproximadamente un año, año y medio, y me pareció una persona muy transparente y buena. De hecho no tiene ninguna acusación de corrupción, por ejemplo. Pero yo creo que ella no estaba preparada para un canibalismo político como el que hay en Perú. Yo creo que en Perú tenemos una clase política
canibalizada, ¿no? Se están fagotizando además, ¿no? Y muy oportunista. Por supuesto que sí. Porque hoy son apristas, mañana son fujimoristas. O sea, perdón, hay que mantener los límites de cordura. Por Así lo es. menos... Por lo Uno menos tiene que tener convicciones, Claro. ¿no? Ahora, ya yo no le pido convicciones a los políticos de América Latina. Yo lo único que le pido es que no roben. Que no roben. Ahora les piden que roben poco. O que repartan. Bueno, en el caso, como me preguntabas de Mercedes Arauz, que ella juramentó un encargo, yo creo que ella no estaba lista para enfrentar un momento tan difícil como ese. Ni el propio Vizcarra, yo creo, tampoco. Que lo que le cayó arriba tampoco. Tampoco, por supuesto, y le cayó de casualidad. No, son circunstancias tanto históricas. que lo han rodeado. Yo Sí, creo sí, que él no toma esas decisiones. Es como Bush hijo cuando el 9/11, el 11 de septiembre. Son circunstancias históricas que ponen al personaje político, lo achacan. Pero Camilo, lo achacan. él iba a cerrar de todas maneras este Congreso, de todas maneras. Si no era esta vez, iba a presentar otra cuestión de ¿Y usted confianza cree que otra. había que dejar el Congreso sesionando? Yo creo que había que esperar a 2021 y que votemos los peruanos y que votemos bien. Y bueno, que voten bien. Yo considero que mis votos estuvieron bien puestos. Pero hay mucha gente que se queja de ciertos congresistas, que además no son la mayoría, Camilo. Tú sabes perfectamente cómo un medio de comunicación puede manipular la opinión pública. Y en el Perú, muchos de los medios de comunicación están en manos de un grupo económico que está acusado por el escándalo de Odebrecht, de lavajato. Permítame ir a publicidad y regresamos hablando del tema. Perfecto. O de lo que usted quiera. Perfecto. Pero sin trincheras políticas. Sin trinchera, ¿no? No, por Dios, porque... Lo que no soy es negacionista, tú lo has dicho. No, pero lo que no quiero es que hagan, ¿cómo se llama? Proselitismo electoral en el programa. No, para Porque nada. cuando vienen a hacer proselitismo electoral, prometen villas y castillas y después se olvidan de las villas y las castillas y la gente que vive ahí. No, yo no conexiono amigos. Ya volvemos. Hablando con Alan Rivera, periodista, escritor y filósofo político. Hablando de filosofía política, con personajes como Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, ¿saben quién es Duterte, no? Duterte, que ha dicho que él era homosexual, pero como se rodeó de mujeres bonitas, se curó. Ese es Duterte. Con personajes como el comediante Zelensky en Ucrania, que es un comediante, como Jimmy Morales en Guatemala, Orbán en Hungría, Maduro en Venezuela, Díaz-Canel, el gris Díaz-Canel en Cuba. Ese es el hombre del traje gris, Díaz-Canel. Sí. ¿Cree usted en la regeneración de la clase política? Totalmente. Yo creo que lo que estamos viviendo son los estertores del modelo de la modernidad de políticos. ¿De los partidos tradicionales? De los partidos tradicionales, del político tradicional. El pesimismo antropológico de Maquiavelo, y estuve hace poco en Florencia, porque fui a hacer un poco de ética política, visitar el lugar donde Maquiavelo escribió El Príncipe, el famoso libro de praxis política, ¿no? Que es un abecedario de... Que ojo, todos los políticos lo citan y no lo leen. Sí, no lo leen. Ya, como los presentadores de televisión citan El Quijote y no lo han leído, pero ahí seguimos. Hay que dar caña. Es que hay que dar caña porque vaya. En filosofía lo que se dice es que Maquiavelo tiene un pesimismo antropológico, ¿no? Él dice que son los peores sentimientos del ser humano los que generan su tendencia hacia la búsqueda del poder, por deseos de satisfacción personal, de ejercer el poder, de tener riqueza y de mandar, ¿no? Entonces, tú has leído el libro, el Príncipe, ¿no? Él hace toda una descripción de cuál es la naturaleza humana que lo hace ir hacia el poder. Es un manual de cinismo, además. Un manual de cinismo. Yo considero, desde un optimismo antropológico, que es posible la negación dialéctica del Príncipe, y por eso estoy escribiendo el libro que se llama El Antipríncipe, ¿no? Que es una negación dialéctica, y como sabes, la dialéctica no significa esto no sirve, lo voto, sino que de esto construyo algo nuevo, ¿no? Y lo supero. Esa es la dialéctica. Entonces, ¿usted cree que la política la acción política es salvable en América Latina? Por supuesto. La cosa política. Por supuesto. Incluso en ese libro estoy trabajando un capítulo que se llama La bioquímica del poder. ¿Qué es eso? Y confronta la producción orgánica de adrenalina en el político tradicional contra la producción de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, como sabes. ¿Y qué es lo que producen más endorfinas? El político regenerado debe producir más endorfinas que adrenalina, porque la adrenalina, acuérdate, es la hormona que te hace
te previene contra el peligro. Por ejemplo, un político que miente, si le ponen el polígrafo va a detectar un pico de producción de adrenalina y eso va a hacer que te des cuenta que está mintiendo, ¿no? Por eso es que cuando van a usar el polígrafo con una persona los ponen horas con el aparato. Que tenga Alan Rivera boca de santo, a ver qué pasa. Gramsci siempre tuvo claro que la modernidad desplazó la voluntad política colectiva de la figura del autócrata, del rey, del príncipe, a los partidos políticos. Pero los partidos políticos hoy se han diluido en lo que ahora llaman la sociedad de la información, en los tweets, en las cosas. ¿En el futuro tendremos partidos políticos? Sí, existen, van a seguir existiendo porque van a haber premisas y principios sobre los cuales se fundamentan. Con todo respeto, un dinosaurio como su partido, el APRA, o el PRI, o el Partido Comunista de Cuba, esos grandes dinosaurios políticos, ¿van a seguir funcionando? Yo te puedo poner un ejemplo con autos. Claro. ¿Tú qué marca de auto usas sin que confieses riquezas o pobrezas? No, un Volkswagen normalito. Volkswagen del año de este año, sí. Del año 2019. Sí, Muy sí. bien. Si yo te ofrezco ahorita un Volkswagen del año 82, tú me lo compras porque simplemente te digo que funciona bien y te va a llevar. Pues no. Me vas a comprar. Primero porque no tengo un amigo mecánico. Exacto. Pero sigue siendo un Volkswagen. Sí, ¿Me entiendes? eso sí. Entonces, el partido político que tiene principios como el APRA, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi partido, que tenemos una ideología, una doctrina y unos principios. Y una marca. Y una marca. ¿Sabes? Fue creado en 1924 en México, porque es un partido continentalista. Nosotros somos como la marca, pero necesitamos cambiar de modelos. No podemos querer vender los mismos modelos por 38 años, pues. ¿No es cierto? Hay que cambiar de modelo. Y el modelo son los políticos que van a salir a la palestra a intentar representar a esa población. O sea, en el futuro esos partidos tradicionales estarán. Tienen que junto estar, a otros emergentes. Tienen que estar si es que tienen principios. El problema es que en estas épocas, en los últimos años, la crisis de la política, la crisis del espacio público en la población, la crisis de los partidos políticos y de la representación, que está mezclada, como bien dijiste, con la velocidad de las comunicaciones, ha generado que surjan los que llaman los outsiders. Y los outsiders son simplemente personas que son mediáticas y la gente logra tener una esperanza con esas personas, pero los partidos o movimientos políticos que se forman atrás de esas personas son por la persona. Por eso el fujimorismo se llama fujimorismo, porque están atrás de lo que fue Fujimori. Voy a poner publicidad. A la vuelta, la pregunta de las preguntas. ¿Por qué en el imaginario colectivo, en la mente de la gente, uno de los personajes más aborrecibles de hoy es el político y no la prostituta, por ejemplo? O el acosador. O el presentador de televisión que cree que se las sabe todas. Ya volvemos. Nadie mejor que Nicolás Maduro para protagonizar hoy nuestra sección La Divina Comedia. Maduro ha asegurado que Venezuela está, y cito, en un estado de pre-prosperidad. Lo dijo sin imbutarse, sin avergonzarse, en Caracas y tras la reunión con Yuri Ivanovich Borisov, el viceprimer ministro de la Federación Rusa. Seguimos, esto no hay que comentarlo, seguimos. Qué pena que sean los minutos finales ya de esta conversación con el politólogo peruano Alan Rivera. Hay que volver, ¿eh? Hay que volver sobre todo cuando hablemos de Perú, por favor. Claro que sí. La pregunta que dejamos en el tintero, ¿por qué en la mente colectiva los políticos, sobre todo los políticos tradicionales, son tan despreciables? Son uno de los personajes más despreciables. Solo comparables yo no sé a quién, porque uno ve a una prostituta y uno dice, señora, adelante. O uno ve a un acosador y dice, bueno, vete de mi lado. Pero es que los políticos la gente los aborrece. Y no todos son malos. ¿Por qué? Bueno, es parte de la influencia que ejerce también la opinión pública, y también los medios hacen mucho daño a los políticos, pero los políticos también, cuando se equivocan, cuando mienten, cuando no cumplen lo que prometen. Si yo te prometo que voy a regresar aquí mañana y tú me invitas para hablar del tema Perú y yo no vengo, pues te vas a molestar conmigo porque te voy a dejar colgado. Sí, pero de momento usted no va a ser candidato de nada, ¿no? ¿O sí? No, por ahora no, por este momento no, pero es probable que sí. Entonces puede embarcarme que no va a hacer nada. Pero yo lo que digo es una cosa, uno tiene que decir lo que va a hacer y hacerlo. Y si no lo puedes hacer, también tienes que decir que no lo puedes hacer. Pero eso no es un político, Alan. Eso es un hombre honrado. Sí, claro. Pero ves, tú mismo lo estás calificando, que hay que ser deshonesto para ser político. No, pero los políticos cuando están en campaña dicen una cosa y cuando ganan dicen otra. Ahora, te voy a decir algo que escuché decir a quien fue
la persona a la que le dediqué mi tesis de filosofía política, que es Leopoldo Quiapogalli, un ilustre dantólogo que ya lamentablemente no está con nosotros. Él dijo, los políticos que yo conozco, dijo, todos tienen buenas intenciones y comienzan bien, pero después el poder los envuelve y es como el abrazo del oso, que ya no lo suelta más. Y entonces caen en no poder realizar las cosas que querían realizar, porque también el poder es como un pulpo, ¿no? Es difícil poder manejar el poder. La gente odia a los políticos también porque proyecta sus propias frustraciones en el político. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Y aman a las Kardashian porque se quieren ver reflejados y reflejadas en lo que es la Bueno, Kardashian. pues tú lo has dicho. Sí, sí, sí. Cualquier día las Kardashian dicen que van a ser candidatas políticas porque ya no queda nadie. Ya no queda títere con cabeza cualquiera. Lo cual demuestra que para hacer política se necesita, es como una profesión, o sea, tú tienes que dedicarte hay que a la estar política. preparado, porque es Hay una que cosa estar muy preparado. seria. Es serio Sí. y es difícil. Alan, Y muchas hay que ser gracias por haber venido, No, Camilo, a ti por invitarme. Por es un favor, que placer. se repita. Muchas gracias. Buenas noches, tengan todos y buena suerte. Que falta que nos hacen. Y mucha. Chao.